del Rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Levántale las manos. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Dile, cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es
de un tema que se llama, ¿cómo? Cree. ¿Y qué dice más abajo? Es indispensable. Le va a decir el que está a su lado, cree es indispensable. ¿Por qué no vamos a hablar de creer o de creer? Porque Jesús dijo estas palabras. Dice así: les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Eso está en Juan 5:24. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús está hablando acerca del creer, pero antes del creer viene el escuchar u el oír. Y vamos a hablar acerca de lo que es oír, de lo que es escuchar y de todos esos verbos que allí aparecen en esta porción bíblica. Durante estas 4 semanas o 4 domingos vamos a ir desglosando este versículo y vamos a ver cuáles son los principios que se derivan de este pasaje bíblico y de lo que es importante en cuanto al creer, y no solamente al creer, sino a la salvación, a la vida eterna y una serie de mensajes que de aquí están. Si usted está ubicado en su Biblia en Juan 5, igual lo vamos a presentar aquí, voy a necesitar la ayuda de Johanna, que esté presta allí. Vamos a leer varios versículos. ¿Sí? ¿Por qué Jesús, ciertamente lo relata Juan, pero por qué Jesús dijo, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna? ¿Por qué Jesús diría esto? ¿Qué acontecía en ese momento? ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Entonces, si usted tiene su Biblia abierta, en el capítulo 5, desde los primeros versículos, usted va a encontrar que había un paralítico. Estaba aconteciendo algo ya importante. Dice en el versículo 1 del capítulo 5: después de estas cosas había fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda. Para los que van a tener hijos, esto es un buen nombre, ¿verdad? Betesda. El cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Quiénes estaban allí? ¿Qué condición tenían? Enfermos, ¿verdad? Habían ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano en cualquier enfermedad que tuviese. Hay una especie de pozo o un estanque. ¿Y qué acontecía? De vez en cuando se movía esa agua. Y lo que la gente creía en ese momento, los judíos, era que un ángel bajaba y movía las aguas. Entonces, ¿qué pasaba? Que el primero que se metía al agua o se zambullía al agua iba a quedar completamente sano. Eso era lo que creía la gente, pero realmente eso no era lo que pasaba, o esa no era la realidad. Yo estuve investigando acerca de este pozo y resulta que ciertamente era un pozo que estaba allí. Debajo había unas corrientes de agua bastante calientes, y entonces de vez en cuando había una especie de ebullición, había un movimiento porque salían como una especie de burbujas y ¡pum!, se movía el agua. Entonces la gente creía, porque la gente era muy superficial o superficial, y decía que era un ángel y el que primero se metía allí quedaba sano. Imagínense lo que estaba aconteciendo ahí. En el versículo 5, había allí un hombre que hacía ¿cuánto? 38 años que estaba enfermo. Dice que era un hombre que tenía 38 que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo:
¿Quieres ser sano? ¿En qué condición estaba este hombre? ¿En qué enfermedad? Era paralítico, porque dice que estaba acostado, tenía 38 años así enfermo, y estaba junto a otros enfermos esperando el movimiento de las aguas para meterse. ¿Qué probabilidades tenía este hombre para meterse en el agua? Imagínense cuántos años tenía aquí esperando. ¿Quiénes tenían más oportunidad de ser sanos? Los que estaban menos enfermos. Porque imagínense usted como allí. Entonces mientras usted está haciendo el esfuerzo, ¿qué pasa? El otro Entonces la del agua. ¿El ciego veía el movimiento del agua? No. ¿Y el que estaba paralítico ahí? Tieso. Si le pedía ayuda a los otros enfermos, ¿le iban a ayudar? ¿Qué llega primero? Aquí, Por aquí La supervivencia. el que llegue primero, ¿verdad? Entonces quizás, si yo hubiese estado allí, o nosotros hubiésemos estado allí, haríamos un trato con el paralítico. Bueno, después que nos salimos todos, entonces te metemos a ti. Pero ¿qué pasa con una persona que está enferma y está esperando ese movimiento de las aguas y es sanado? ¿Se va a quedar esperando allí con los otros enfermos? Se va. Ahora Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Si usted estuviera allí erguido así, estático, enfermo, tiene 38 años allí esperando, ¿qué le diría a usted? Obvio. ¿Ah? Ay, pero Dios mío, eso no se pregunta. Eliana dice, no, eso no se pregunta. Ay, Señor. ¿Será que Jesús no vio la condición de este hombre? ¿Será que no conocía o no podía comprender el estado en que estaba este hombre? Sí lo comprendía. Jesús era 100% hombre, pero a la vez era 100% Dios. No solamente veía lo que se podía ver físicamente, sino que sabía lo que estaba en lo profundo del corazón. Pero fíjense que Jesús siempre es un caballero. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta de él? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Ay, Dios mío. Y entre tanto que yo voy, ahora imagínense ese paralítico ahí. O sea, ya el otro se metió, se secó. Ay, estoy sano, y el hombre todavía tratando de ir. Mientras tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra, y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces, podemos comprender un poco más la lectura base leyendo esto. ¿Qué estaba aconteciendo? En los versículos anteriores nos cuenta que estaba un paralítico, bastante enfermo, y paralítico es que tenía una parálisis que no se podía mover. Y fíjense que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Y a qué se refería él? A meterse en el agua. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no era que le iba a ayudar. Jesús no iba a hacer un compromiso con él, a decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente. En lo que yo vea que se mueve el agua, yo te lanzo. No. Jesús, si le preguntó, era porque podía hacer algo con él. Por este milagro sobrenatural se formó un escándalo y los fariseos y religiosos, como a veces también nosotros nos comportamos así, le dieron más importancia a que el hombre había tomado su lecho. Porque dice, y tomando su lecho, y su lecho era la camilla donde estaba acostado, o la colchoneta, era una especie de colchoneta que había allí. Entonces imagínense que Exxon es el personaje, Exxon Gallardo, es el personaje paralítico. Y dice la Biblia que al instante, Exxon pasa para acá para que la gente vea.
Muy bien. Ya la cara lo dice todo. Ay, sí, famoso. Este era el paralítico. Entonces Jesús le sanó. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho. Fíjense cómo Jesús tenía hasta principios de orden. O sea, levántate y vete. Y te dejaba el lecho ahí tirado. No, levántese, tome su lecho y ya. Entonces Exxon toma su lecho. Ajá, se fue eso. Los religiosos estaban muy molestos porque Exxon había cargado su lecho. Como era día de reposo no podía cargar nada. Entonces Jesús iba en contra de las reglas. Primero le sanó y segundo le mandó a cargar su lecho. Por eso se formó un escándalo. Y además que más adelante, si usted lo puede leer en su casa, él dice que hace la voluntad de su Padre y está hablando de que Él es Dios. De que Jesucristo es Dios. Entonces la gente se apresuraba en matarle. Y cada vez que pasaba eso, Jesús se escabullía, por así decirlo, se escapaba de la gente para que no lo mataran antes del tiempo. Porque ciertamente estaba establecido que Jesús muriera, fuera sacrificado en una cruz, pero no era el momento todavía. De hecho, a cada persona que él sanaba, él le decía, no digas nada. ¿Por qué? Porque sabía que eso iba a traer una ola, una revuelta, un escándalo. Imagínense un hombre que tenía 38 años allí, estancado, paralítico, echado, como decimos nosotros, enfermo, y de repente anda ahí cargando la colchoneta, totalmente sano. Eso era totalmente increíble. ¿Por qué? Porque la gente decía, imagínese que usted estuviera sano allí y usted viera a todos los enfermos y usted dice, no, amor, este nunca se irá a sanar. ¿Verdad que sí? Pero este puede ser que sí, no, aquel no, ese sí irá a morir así. Y Jesús le llegó a este hombre y le sanó. Bajo ese contexto, el Señor viene y dice, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree, tiene la vida eterna. Ahora, el primer principio que nosotros vamos a ver aquí es escuchar el mensaje de Jesús, y usted le va a decir al que está a su lado, escuchar el mensaje de Jesús. Escuchar el mensaje de Jesús. ¿Por qué digo escuchar el mensaje de Jesús? Una cosa es oír, y oír es percibir una cosa por medio del sentido del oído. Es una definición extraída del diccionario de la Real Academia Española. Y nosotros toda la vida, a menos que usted sufra de los oídos y quede completamente sordo, usted va a oír. ¿Por qué? Porque usted va a percibir sonido con sus oídos. ¿Cuántos se lavaron los oídos hoy? Yo no. Los que no levantaron su mano no están oyendo. Tienen que lavarse los oídos. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Entonces escuchar es un nivel superior. ¿Por qué? Porque yo oigo y presto atención. Y en el escuchar yo involucro, están involucrados otros sentidos. Oír, percibo algún sonido. Escuchar es que percibo ese sonido, presto atención a ese sonido, ya lo estoy pensando, o sea que estoy poniendo que mi intelecto en eso. Es posible que yo ponga mi voluntad, mi físico. Usted ha escuchado a una persona cuando tiene un problema y está sentado junto a él. ¿Y cómo es su actitud? Ah, entonces usted lo está escuchando y usted, sí, cuéntame. Entonces usted está allí intelectualmente, intencionalmente escuchando. Y es posible que esa persona llore y usted también le dé sentimiento de tristeza por lo que le está aconteciendo a esa persona. Y usted está con la cabeza así afirmando que le está escuchando. ¿Verdad que sí? Sí.
Y es posible que en algún momento hasta se le ericen los cabellos porque está sintiendo. O sea que cuando usted está prestando atención, cuando usted está escuchando, involucra todos los sentidos. O sea, todo su ser está allí. Y si le entra una llamada o si viene otra persona, que eso usted no llama un momento que estoy escuchando a esta persona, estoy atendiendo a esta persona. Entonces cuando Jesús dice, el que escucha, en la versión Reina Valera dice, el que oye mis palabras, en el término original o en la versión textual, se refiere, aunque esté escrito oye, se refiere al término de escuchar para obedecer. Entonces, para que yo pueda obedecer algo que yo oí, yo tengo que comprender, tengo que atender a eso. Porque ¿cómo obedezco yo algo si no lo comprendo? Yo le puedo decir a Joana, ayúdame con esto. Ah, sí. Entonces después le digo, Joana, tal cosa. ¿Cómo? No me escuchó. Ella me dijo, ah, sí. Pero de hecho, cuando yo le digo, haga esto, ¿qué? ¿Cómo? ¿No le he escuchado así? Que usted está hablando con su esposo, con su hijo. Mire, haga esto, 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 y va a comprar aquello y lo otro. Entonces, ¿trajiste esto? ¿Con cuál? Tú no me dijiste nada. ¿Por qué? Porque ciertamente oímos, percibimos la voz. Y dígame cuando hay una pelea y empieza la esposa y por lo general los hombres nos desconectamos, entonces uno ve la esposa. Entonces uno, la técnica es hacer así para que ella crea que uno le está escuchando pero no está pensando en qué sabe. No, mentira, no. Tienen que conectarse porque si no va a ser peor la cosa después. Porque después yo te dije esto y esto y lo otro. Ah, o sea, tú no me estabas escuchando. Entonces, mire, eso es echarle gasolina al fuego. Entonces lo mejor es dejar el celular, conectarse en esa conversación y decir, sí, mi amor, sí, sí, sí. O sea, pero sí comprendiendo. Porque si no va a ser peor. Y ni si te puede lanzar un no. Ajá. Eso dice que no puede decir que no, está prohibido. Ay, Dios En mío. las conversaciones con Karen, los no existen. En un ensayo, una oportunidad, de las pocas veces que les presté el auto a mi esposa en Venezuela, yo estaba en un ensayo concentrado en el ensayo. Y como buen hombre, yo no puedo hacer dos cosas ni tres cosas a la vez. Imposible. Entonces yo estaba allí pensando en los acordes, en la armonía con los muchachos, entonces ve luz. Vamos a que hablamos, yo vi. Sí, dije yo. Entonces yo veo que yo estoy y sale el switch del carro. Y yo dije, ¿qué pasó? Aquí dije yo sí. Dios mío. Entonces yo veo que luz sale. Yo seguí tocando. Ella invitó a las adolescentes de la iglesia, agarraron el fiaú, se fueron a hacer unas cosas que no para otras. Después regresaron. Ay, Dios. Y ya yo estaba consciente ya. De que se lleva el carro. Me regresó el switch y yo dije, Lu, ¿qué hiciste? Yo me llevé el carro, invité a los adolescentes. ¿Manejaste, sí, lo manejé. Una prima que ya no está con nosotros porque partió, me decía, fue chévere porque me decía, ¿Por qué estás aquí? Ay, Dios mío. Yo estaba que me moría literalmente. Pero ella estaba muy alegre por la experiencia. O sea, imagínense una mujer al volante con 3 o 4 Este es fin de mundo. No te sabemos. Y abre el paso. Pre-apocalipsis. Muy bien. ¿Qué pasó allí? Yo no estaba prestando atención a lo que yo me estaba diciendo. Ella pensó que yo estaba prestando atención, aunque ella sabía que yo estaba era solamente oyendo. Se aprovechó.
Fue, hizo, regresó y gracias a Dios no pasó nada más. Y fue una experiencia que la traigo a cotación. ¿Por qué? Porque simplemente oí, pero no presté atención, no escuché. Porque si he escuchado, no estuviera contando eso ahorita. Pero bueno, ahora, ¿cuál será el mensaje de Jesús? Joana me va a ayudar. Joana, ¿estás escuchando, verdad? Sí. Joana me va a ayudar con unos versículos bíblicos que usted los puede buscar, pero también lo vamos a ver, porque lo voy a leer rápidamente. Jesús dijo, el que oye mis palabras, el que presta atención a mi mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Los 4 evangelios están llenos de las palabras de Jesús. Los 4 evangelios es una biografía de Jesús en 4 ángulos diferentes. Entonces, solamente seleccioné como 6 versículos que están en Juan, donde dice en primera persona, yo soy esto. Yo soy, y literalmente yo soy significa el que es y el que será, o el que es eternamente. Viene del griego Yahvé, que significa Señor o Dios. Y cuando Jehová se le presentó a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Y cada vez que Jesús decía, yo soy, hacía la misma referencia a cuando Jehová se le presentó a Moisés. No es como cuando nosotros decimos acá, yo soy Hernán, o yo soy Daniel, o yo soy Miguel, no. Ciertamente estamos hablando en primera persona y estamos hablando acerca de nosotros. Pero cuando Jesús decía, yo soy, se estaba presentando como Dios, como el Señor. Entonces, en Juan 6:35, dice la palabra, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Jesús se estaba presentando como el pan vivo que había descendido del cielo. De hecho lo vemos en el mismo capítulo 6, versículo 51. Versículo 6:51 dice la palabra, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Miren cómo se está presentando Jesús acá. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces la gente no comprendía esto. Imagínense que yo me presente como un pan. Primero sería un pan canilla. Eso es de gato. Si pongo a Miguel, puede ser un pan campesino. Y así. Pero cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, la gente pensaba literalmente que lo iba a comer. Entonces, era una palabra muy profunda que si yo hubiese estado en ese momento y yo veo a Jesús y Jesús dice, yo soy el pan de vida, pero ¿cómo es esto? Digo yo. No sé si usted piensa igual que yo. Y el que come de mi carne, ¿será que Jesús estaba diciendo, no, tienen que ser caníbales? Porque hay gente que come carne de humano, ¿verdad que sí? Todavía existen caníbales. Y Jesús literalmente está diciendo aquí, si alguno comiere de este pan, porque él se había presentado como pan, el pan que yo le daré es mi carne. Y él estaba hablando en términos espirituales. Era un mensaje muy profundo que no todo el mundo lo pudiera comprender. Por más que lo oían, no lo comprendían. Porque el mismo Señor decía que Él se le revelaba a quien quería. A unos mismos discípulos, cuando escuchaban, luego le preguntaban, Señor, pero ¿qué significa esto? ¿Qué quisiste decir con esto? Y ellos estaban escuchando. O sea, estaban prestando atención a lo que estaban oyendo y no comprendían. Y ciertamente, aunque vamos a hablar en el próximo domingo acerca del creer, les adelanto algo. Para que usted pueda creer, usted tiene que comprender profundamente para que pueda creer. O sea, para creer el paso previo es escuchar.
Y antes de escuchar, usted va a oír. Y hay personas que vienen para acá a oír. Otros escuchan. Y otros ya creen. Fíjense lo que dice Juan 8:12. Es un versículo muy conocido por nosotros. Juan 8:12 dice de la siguiente manera. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, una oportunidad se presentó como el pan que descendía del cielo, y en esta oportunidad se estaba presentando como la luz, como especie de una antorcha, una lámpara, y decía: el que me sigue no andará en tinieblas. Y más adelante dice: ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque las tinieblas es el pecado, la oscuridad es el pecado. Y la luz es la verdad. Entonces se estaba presentando como la verdad. Estaba hablando en términos espirituales que la gente no comprendía. Y él hablaba siempre en parábolas. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y aquí estaban hablando de qué? En simbología acerca del que él era el pastor y de que nosotros somos las ovejas. Y él es la puerta. Y las ovejas entran por la puerta, pero el que entra por donde no es la puerta es ¿quién? El salteador, o el ladrón, o el diablo. Entonces nosotros como ovejas entramos por la puerta. Entonces fíjense cómo se iba presentando Jesús. Y él dice: el que escucha mi mensaje, el que atiende a mi mensaje, el que oye mis palabras. ¿Cuáles palabras? Esta. Y cree, tendrá la vida eterna. Y ciertamente nosotros estamos aquí oyendo, escuchando. Pero en lo más profundo de nuestro corazón, nosotros decidimos si creer o no en esas palabras. Y como consecuencia, un regalo viene la vida eterna. Y viene un montón de cosas en ese versículo que lo vamos a ver después. En Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuándo Jesús dijo estas palabras? ¿Cuándo? Cuando iba a resucitar a Lázaro. Y estas palabras se las dijo ¿a quién? A Marta, a María y a las personas que estaban allí. Y ellos decían: sí, Señor, sabemos que se resucitará en el día postrero. Y aunque él a veces hablaba de esa resurrección, en este momento, en ese preciso momento, está hablando de la resurrección presente. Ellas comprendían que había una resurrección luego. Pero Jesús iba a hacer un milagro sobrenatural, porque ellas mismas decían: Señor, ya hiede. Ya hiede. ¿Cuántos días tenía? 4 días. Estaba descompuesto. Y no voy a describir lo que estaba allí, porque entonces usted no le va a gustar mucho. Pero yo pude ver cadáveres de 4, 5 y hasta más días descompuestos. Y es algo pero horrible, de verdad que sí. Ver un animal muerto descompuesto no es nada en comparación a un humano descompuesto. Entonces Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Y Jesús estaba diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ciertamente se cumplió en Lázaro, pero también se puede cumplir en nosotros. Porque cuando no conocemos la verdad, cuando no conocemos la luz, estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y vamos a pasar de muerte a vida. ¿Cuántos pasaron de muerte a vida? Amén. Amén. Porque estamos muertos. Por último, seleccioné Juan 14:6, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿no? Jesús es el único camino y la verdad y la vida para poder llegar al Padre. Entonces, cuando Jesús decía: el que oye mis palabras, el que atiende a mi mensaje, se refería a ese mensaje que luego iba a dar.
Fíjense que todos los versículos que seleccionamos fueron posteriores al capítulo 5. Y él ya estaba diciendo, voy a decir una serie de mensajes. El que presta atención, el que escucha a ese mensaje y lo cree, tendrá la vida eterna. Y la vida eterna no se gana por obra. No podemos hacer nada, no podemos comprarla, sino a través del creer. ¿Y qué se necesita para creer? Escuchar. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra. Entonces el primer paso, y es bueno que usted esté acá, para que usted oiga, escuche con atención, lo vaya asimilando y lo guarde en su corazón. Porque ahí va a empezar a creer la fe. Entonces, vamos a ver un video que va a hablar o que va a ilustrar un poco acerca de lo que estamos hablando. Y es un video infantil, pero yo sé que a ustedes les va a gustar. Entonces, necesito que Joana lo ponga ya. Muy bien. ¿A quién le gusta el video? Ay. ¿A los adultos no les gusta el video? Sí, yo lo he visto así. Muy bien. Ese cortometraje, por así decirlo, ¿de qué está hablando? De la semilla, de la siembra, ¿de qué? Del sembrador. En la Biblia se llama la parábola del sembrador. Y dice la palabra que el sembrador salió a sembrar. Entonces, la primera semilla cayó, lo vieron allí. ¿Sobre qué? Sobre el camino. Y vinieron los pájaros. Se la comieron. Después, ya se nos olvidó. Ah, la piedra. El calor también. Calor, La otra, flequito. la otra cayó. Piedras.
Sobre piedra. Yo sé que ustedes la saben. Vámonos a Mateo 13, 18. Mateo 13, 18, voy a leer rápidamente, porque Jesús contó esa historia. Claro, Jesús la contó mucho mejor de lo que está acá, pero nosotros pudimos verla de forma animada. Y Jesús la contó, los discípulos quedaron en el aire igual, le preguntaron, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Y Jesús mismo interpreta, o sea, no hay nadie mejor que Jesús que dé la interpretación de lo que Él dijo. O sea, no vamos a decir prácticamente nada porque Jesús era el maestro. Dice Mateo 13, 18, yo lo voy a leer en otra versión, no está aquí, pero ustedes me van a seguir. Amén. Mateo 13, 18 dice, escuchen pues lo que quiero decir, lo que quiere decir la palabra del sembrador. Versículo 19. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Entonces allí veíamos cómo el maligno quitaba el mensaje que es la semilla. Y Jesús decía que la semilla es el evangelio. Y estamos hablando de que el corazón es ¿qué? La tierra. La tierra o el tipo de terreno. Muy bien, Gabriel va a sacar 20. Va a sacar 7. Dice el versículo 20, la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Entonces, unos oyeron, no lo atendieron. Estos escucharon, recibieron con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren las pruebas o persecución, fallan. ¿Sí? Eso se lo comían los pájaros también. El versículo 22. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no le deja dar fruto a él. Entonces, hay un terreno que dice que recibe el mensaje, ¿sí? Oyen el mensaje, pero se levantan unos, ¿cómo le decimos nosotros acá? Espinos. ¿Qué le suena a eso? Maleza, monte, y se come la buena semilla. Versículo 23. Pero las semillas sembradas en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 70 o 30 gramos por semilla. Entonces, hay un terreno que es fértil, hay un corazón que es fértil. ¿Y qué dice la palabra? Que oye el mensaje, lo comprende, lo entiende, lo guarda en su corazón y da fruto. Entonces usted puede escuchar el mensaje, lo comprende, pero da fruto. ¿Usted y yo damos fruto? Si no damos fruto, entonces no estamos cumpliendo con este tipo de terreno. Pudiéramos cumplir con los otros terrenos. Entonces, los que oyen el mensaje y lo entienden, o sea, los que escucharon. Porque vamos a grabarnos esto, el que escucha es el que pone atención, el que comprende lo que oye. Entonces a partir de ahora, usted si no era buen oidor o no tenía la buena práctica de escuchar con atención, usted va a empezar a escuchar. Y si usted tiene a su esposa o a su esposo, usted le va a decir, a partir de ahora te voy a escuchar. ¿Sí? Y si usted tiene buenos compañeros, yo le voy a decir a mi esposa, a partir de ahora te voy a escuchar. Me mira los ojos y me hace el cambio de voz. Pero ella no me lo dice a mí. No, ella no me lo dice a mí. Si tenemos hijos, a partir de ahora le vamos a escuchar. Y los hijos le van a decir a los padres, a partir de ahora vamos a escuchar. Porque los hijos son expertos en decir, sí mamá, ajá. Y después, ¿tendiste la cama bien? ¿Qué? ¿Lavó la loza? ¿Cuál loza? ¿Recogió esto? ¿Tú me dijiste, mamá? Ah,
pero si le dice vaya a jugar taca-taca, ahí sí sale corriendo. Ahí no pregunta si dijo, si no dijo, cuándo dijo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer. Pero para poder creer, tenemos que escuchar. ¿Cuál mensaje debemos escuchar? El mensaje de Jesús. Que Jesús decía, yo no hago la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre. O sea, es directamente, escuchar a Jesús es escuchar a Dios directamente. Y vimos anteriormente que Él se presentó como la puerta, como la luz del mundo, como el pan que descendió del cielo, como el camino, la verdad y la vida. Y ese mensaje tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Tenemos que comprenderlo, pero no solamente comprenderlo, porque somos muchos los cristianos que sabemos el mensaje de Dios, que lo comprendemos y lo creemos, pero no damos fruto. Y la palabra dice que el terreno fértil, el buen terreno, es aquel que da fruto. Y si usted y yo no damos fruto, es como que si no lo hubiésemos entendido, ni lo hubiésemos escuchado jamás. Porque el Señor nos mandó una gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y aunque podemos dar fruto de arrepentimiento, podemos mostrar cambios en nuestro ser, si antes mentíamos, ahorita no mentimos, si antes éramos infieles y ahora no somos infieles, estamos llamados a mostrar esa luz, el camino, la verdad a otras personas. Tenemos que ser discípulos, o sea, no solamente tenemos que esforzarnos por ser mejor cristianos, porque la iglesia está para eso. La iglesia está para alumbrar, para dar luz, para enseñar la verdad. Y a través de ese mensaje de Jesucristo, un mensaje transformador, el ser como tal se va a transformar, su familia se va a transformar, la comuna o el estado se va a transformar y todo un país se puede transformar, como pasó con Amolón. Dios tiene el poder para sanar, para restaurar a una misma tierra, pero comienza con la persona. Y tú y yo estamos puestos en esta tierra para transmitir el mensaje de Jesucristo. Porque si solamente se tratara de nuestra salvación, una vez que usted y yo somos salvos, partimos y nos vamos al Señor. Pero el Señor nos deja aquí salvos. ¿Para qué? Para que podamos dar el mensaje, para que otras personas puedan escuchar el mensaje, puedan creer en esa promesa y puedan ser salvos. Entonces, creer es indispensable. Trata de escuchar con atención las palabras de Jesús. Y al escuchar las palabras de Jesús tenemos la salvación. Y dice la palabra que no vendrá condenación. Y vamos a hablar acerca de la seguridad de la salvación. Y es importante también que usted no solamente se sienta seguro de su salvación, sino que usted invite a otras personas a que conozcan a Jesús. Porque lo más importante de esta reunión que hacemos acá con la iglesia no es solamente nutrirnos a nosotros y ser árboles frondosos y dar buenos frutos para nosotros, para nuestra familia, sino también para esta nación que Dios nos ha puesto acá. Amén. Entonces, creer es lo indispensable, es creer en el mensaje vivo de Jesús.